incluye justamente la pérdida de interés en las actividades con las que normalmente antes disfrutaba. O sea, si antes disfrutaba, no sé, tejer, bordar, no sé, digo cualquier cosa común, de un momento a otro uno pierde esa satisfacción que sentía cuando hacía cosas en las actividades en general. La Biblia no habla, la palabra depresión, si la queremos encontrar, no va a aparecer, pero sí habla de otros términos, como el término angustia, que aparece 140 veces. ¿Cuál es la diferencia entre desánimo? Porque uno puede sentirse desanimado a veces y la depresión. La diferencia radica en el tiempo. El desánimo dura un momento o una leve temporada y la depresión tiende a ser una sensación más prolongada en el tiempo. Yo no sé si alguna está pasando por depresión o vivió o pasó también por la depresión, así que no sé el tiempo que cada una ha tenido pasando esta adversidad, esta enfermedad, pero les comparto que puede ser bastante prolongada. A veces es muy juzgado, a veces es muy juzgado el tema de la depresión dentro del ambiente cristiano, porque consideran que es pecado, radicalmente es pecado, y uno no puede llegar a encontrar con quién dialogar cuando nos suceden estas situaciones. Pero quiero recordarles que el famoso Spurgeon fue una persona que batalló con la depresión en diferentes momentos, e incluso algunos puritanos de renombre la padecieron y la clasificaron como el problema de la melancolía o como un estado de tristeza profunda. Eso es la definición. En la Biblia, como ya dije, no se menciona la palabra depresión, pero sí aparecen otros términos, como dije, angustia, también aparecen aflicción, tristeza, desánimo, sufrimiento, dando a entender que son diferentes momentos donde la persona o el personaje bíblico se puede haber encontrado en situaciones de depresión. Si yo pudiera dar un ejemplo de cuál es la sensación de la depresión, fíjense, hagamos un ejemplo práctico. Si yo agarro una almohada de goma espuma, ¿sí? Y le coloco una plancha encima durante un tiempo, un ratito, digamos, generalmente la almohada, una vez que yo retiro la presión o el peso de la misma, vuelve naturalmente a su estado original. En estados de depresión, quiero graficarlo, obviamente no somos una almohada, pero la sensación es esa, una persona que está durante mucho tiempo, digamos, como el ejemplo de la almohada con la plancha, cuando se somete a un tiempo prolongado, cuando se quita la plancha, la almohada no vuelve a su estado original, queda deprimida, tal vez de por vida. Lo mismo sucede con el corazón humano. A veces sentimos como presiones que nos presionan las actividades, las cargas, las emociones, diferentes situaciones nos presionan. Y el corazón, en general, cuando se quita la presión, vuelve a su formato original. Esto por diseño divino sucede, pero no obstante, cuando uno se encuentra en periodos prolongados, el corazón puede entrar en un estado de depresión. Depresión, justamente la palabra significa literalmente sentirse forzado a ocupar una posición inferior. O sea, me están presionando, me están colocando en un lugar bajo presión y yo me quedo hundida, digamos, en esa situación. La depresión describe una pesadez emocional que comúnmente abate el corazón. El apóstol Pablo utilizó el vocablo griego vareo
para referirse a algo que está presionado o pesado. Es una carga, esa es la sensación. Y describe una presión emocional muy grande, como las tribulaciones que él y Timoteo sufrieron por causa de los opositores de Cristo. No lo lean, lo voy a leer yo. En 2 Corintios 1, 8, 9, dice así: porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos, justamente, escuchen la descripción del apóstol Pablo, abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos. Amén, porque Pablo pudo depositar su esperanza en Dios, de la misma manera que yo pude depositar mi esperanza en Él en estos momentos difíciles. Para esclarecer un poquito cuáles son, yo no soy médica, en primer lugar no soy médica, solamente estoy dándoles algunos síntomas, ¿sí?, de la depresión. Los síntomas pueden ser internos o externos. Voy a pasar a detallar los internos. Tengo una lista, por eso voy a intentar leerlas, porque es medio largo. Así que dice así: dentro de los síntomas internos de la depresión, uno de los síntomas justamente es la falta de interés y placer en las actividades agradables. Lo que te gustaba hacer, de pronto llega un momento que ya no sentís esa sensación de placer o de gozo o de satisfacción por hacerlas. Segundo, otra característica, falta de concentración. Tercera característica, reflexionar en cosas. Generalmente uno empieza a reflexionar en cosas que causan dolor emocional. Generalmente pueden enfocarse uno durante todo el tiempo en muertes, o también, obviamente, la depresión. Muchas veces, teniendo esos pensamientos en nuestra mente, puede producir el suicidio. Quiera Dios que eso no ocurra nunca con nosotras, que encontremos antes la salida que Dios también nos provee. Otro de los síntomas es sentimiento de culpabilidad, indignidad e inutilidad. La palabra es esa, uno se siente inútil en la vida, ¿sí? Otra, poco ánimo y falta de energía. Es una fatiga física, o sea, uno, ¿qué querés hacer? Nada. Pero Ana, ¿cómo nada? Nada. ¿Por qué tengo que hacer algo? Nada, no tengo ganas de hacer nada. Esa es la sensación continua y constante que uno siente bajo esta enfermedad. Falta de motivación. Piensa que no puede alcanzar, justamente por el desgano que siente y la falta de energía. ¿Qué motivación pueden darle a una persona que no tiene ni fuerzas para alcanzar nada? ¿Sí? Entonces, la pregunta es, ¿para qué hacerlo? Si tengo una motivación, ¿para qué hacerlo? ¿No? Es una mujer, es una persona que se siente indecisa constantemente, está luchando. Obviamente, la lucha es totalmente emocional. Toda la lucha está aquí, en nuestra mente. Hay pensamientos negativos, ¿sí? Hay una visión negativa de la vida. No pueden recuperarse de los fracasos, rechazos, injusticias, blasfemias, cuestionamientos de la gente. Aunque tengo que aclararlo, la mujer en general exagera los sentimientos mucho más que el hombre. Somos de exagerar las emociones. Y en este momento, cuando uno está bajo presión, exagera todos nuestros pensamientos negativos. Cuanto más controlen estos pensamientos en mi vida, más difícil será salir de la depresión. Ansiedad, uno tiene ansiedad, pero a su vez se suma con irritabilidad. ¿Por qué?
porque no logro hacer nada. Entonces eso me irrita y me pone molesta, y es todo un montón de síntomas que se van desarrollando. Falta de coraje, miedo a arriesgarse. Aparte hay un desgaste emocional. ¿A qué llamo desgaste emocional? Es un llanto incontrolable. A veces sin razón aparente. Comenzamos a llorar, no sé por qué, pero no hay motivos aparentes, pero la sensación de angustia está, y una tiene ganas de llorar, y ese es un llanto incontrolable que aparece, que a veces no nos permite, justamente lloramos sin saber por qué lloramos. Y es medio difícil explicar qué te pasa cuando lloras sin saber por qué. Pero explicar qué nos pasa a veces es medio difícil. Entonces, como consecuencia de no poder explicar y no poder compartir qué es lo que me está pasando, la mujer que siente depresión en general se aísla, ¿sí? Se aísla. No se conoce, ya otra de las consecuencias es que particularmente uno puede ver un antes y un después en la vida, ¿no? Antes de la depresión y después. Y uno compara y dice, ups, esa no soy yo, esa no es Ana. ¿Dónde está la Ana que se reía, que está motivada, que estaba siempre dando, y ahora qué le pasó a Ana? Justamente esa dicotomía que hay en el ser nos hace dudar de quiénes somos, ya no nos conocemos a nosotras mismas, justamente por esta cantidad de sentimientos internos. Autoconmiseración, una de las consecuencias es la autoconmiseración. Solo yo, y soy el último orejón del tarro en esta vida. El sentimiento de abandono, y hay otro sentimiento que quiero explicar, que es el sentimiento de estar exhausta. No tiene más fuerzas. La mujer que siente depresión no tiene más fuerzas para poder manejar los pequeños problemas más pequeños de la vida. Lo más chiquito, aún así, lo más chiquito no lo puede superar, no lo puede enfrentar. Estos son síntomas internos. Voy a ir un poquitito más rápido para explicar los externos. ¿Qué pasa en nuestro exterior? Cambio del estilo de vida. Segundo, cambia el peso. A veces se aumenta, o sea, a veces decrece. Por mi caso, aumenté. Cambios en los patrones de sueño. Dormir mucho o muy poco. Cambios en la manera de moverse. Ahora todo es más lento, todo cuesta más. Como no tengo energía, todo cuesta más. Entonces el paso, la forma de caminar o de andar es más lento. Una de las raíces grandes que yo al menos lo sentí es no querer socializar. Justamente como no me entiendo quién soy, no sé quién soy, no puedo explicar lo que siento, y hay un montón de esos síntomas internos, hace que la persona no quiera socializar. ¿Para qué voy a hablar? No quiero contar a nadie lo que me está pasando. Si en parte uno piensa, ¿a quién le importa? Es un problema personal en tal caso. Pero uno se empieza a dejar de contactarse con el mundo exterior. Hay un deseo muy interno que es el de huir de la gente. Quizás no lo van a entender, solamente el que pasa por la depresión los entiende. Es un deseo, una búsqueda de huir. Si viene gente a saludarte, si voy caminando y de pronto me iba a tocar con gente que yo conozco, uno desvía para no encontrárselos de frente, o no quiere hablar, no quiero encontrarme con gente. ¿Por qué? Justamente porque me exigen desafíos o responsabilidades de las cuales no quiero asumir. Bien. La expresión facial es inexpresiva, se torna inexpresiva. No puede encontrar gozo en lo que hace, por lo tanto no puede reírse fácilmente. Falta de identidad personal y autoestima, no se reconoce a sí misma. Y justamente cuando hablaba del síntoma de huir,
Una mujer que estuvo siempre expuesta a alto rendimiento, y voy a explicarlo, las que se sienten fuertes, que se arriesgan, que son motivadoras, que le gustan los desafíos, la que se tienen gran confianza en sí misma, autoexigentes, buscan las mujeres que buscan continuamente la excelencia en todo, que no está mal, pero a veces es desmedido la exigencia que se tiene hacia las cosas, generalmente súper obsesivas, súper ordenadas. Ante la depresión reaccionan en forma opuesta. De sentirse vencedoras pasan a sentirse cobardes, lo que les produce un fuerte deseo de huir o de morir. Justamente ese sentimiento de huir, que lo tuve durante bastante tiempo, está en el Salmo 55, 4 al 8, cuando David exclama: mi corazón está dolorido dentro de mí, y terrores de muerte sobre mí han caído. Temor y temblor vinieron sobre mí, y terror me ha cubierto, y dije: ¿quién me diese alas como de paloma? Volaría yo y descansaría. Ciertamente huiría lejos, moraría en el desierto, me apresuraría a escapar del viento borrascoso de la tempestad. Estas son palabras del rey David en el desierto, cuando estaba siendo expuesto a situaciones extremas. Pero él mismo dice: ¿quién me diera alas como de paloma? Y esa es la sensación de una persona en depresión. Quiere huir de las situaciones. A veces se puede, uno siente asfixia ante determinadas situaciones. Si alguien me proponía: Ana, hace no sé, prepara café, Ana, prepara un mail, Ana, uno empieza a sentir asfixia, como que se empieza a asfixiar, y la presión sobre uno es tan grande que es imposible reaccionar. Y una de las consecuencias más graves es, como ya dije, apatía con las personas y apatía con Dios. ¿Por qué con las personas? No quiere escuchar a nadie, y menos el problema de otro. Ya bastante problema tengo, supuestamente uno dice, tengo yo, como para soportar a otro. Ya que más carga emocional externa terminaría sucumbiendo. Esa es la sensación, no puede asumir más cargas. Una persona depresiva no puede asumir más cargas y se resiste a querer asumirlas, no quiere directamente. Estos pensamientos producen sentimientos de culpa y replantearse para qué está en la vida como cristiana si no puede ayudar a nadie. ¿Ven? Son sentimientos que uno va pensando y va sintiendo, que digo, qué bárbaro, está bien, yo no quiero ver a nadie, pero ¿y entonces para qué estoy en la vida? Si yo estoy para ayudar a otros, a servir al prójimo, para poder abrirme al que me necesita, ¿y ahora qué sentido tiene mi vida? Porque yo no lo quiero ni lo puedo hacer. Y en relación a Dios, dado que la depresión produce, la persona se desconoce y no confía en sí misma, su agotamiento físico le resta tiempo de la comunión diaria con Dios, y de la relación personal se resiente. Cuando esto ocurre, evidentemente hay que pedir ayuda rápido y empezar a leer más y más, porque la única salida, a pesar, tal vez voy a después explicar un poquito, hay medicación para la depresión, dependiendo de los casos, pero si nuestra relación con el Señor se resiente, ¿qué sentido tiene la vida en sí? ¿No? ¿Qué relación tenemos con nuestro Padre Celestial? ¿Quieren ver algunos ejemplos bíblicos? Las que quieren anotar, por favor, anótenlo, porque no voy a tener mucho tiempo para ir a cada uno de los pasajes. Pero puedo mostrarle que en la Biblia aparecen varios, como Elías en Primera de Reyes 19, Job
en Job 19, 7 al 27. Jeremías, justamente en Jeremías 20, del 7 al 18. Moisés, en Números 11, 14, 15. David, en Salmo 55, 4, 8. Pero para poder contarles un poquitito acerca de la depresión, voy a agarrar el ejemplo de Elías, que se encuentra en Primera de Reyes 19. Si quieren acompañarme con la palabra de Dios, sería maravilloso. Si no, tranquilas porque yo se las leo. Primera de Reyes 19, del 1 al 14, ¿sí? Dice la palabra de Dios. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías se había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías, un mensajero, diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto, lo tengo acá en la pantalla, si lo quieren leer en la pantalla está fantástico, me perdí. Así me hagan los dioses y aún me añada, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos, viendo pues el peligro, está refiriendo Elías, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino, y se sentó debajo de un enebro, y deseándose morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo: levántate y come, porque el largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido en aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo: sal fuera y porte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que paseaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro sobre su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espadas a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová: ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. ¿A dónde? A Jehú, Ah, sí. hijo de Nismi, ungirás por rey sobre, bueno, hasta ahí. Esta situación, quiero que entiendan y puedan entender un poquitito antes lo que pasó en el versículo anterior, en el capítulo anterior, perdón, en Primera de Reyes 18.
Elías se encuentra en el monte con los profetas de Baal y realmente realiza una obra asombrosa, desafiando a los Baales, a los profetas de Baal, para que manifiesten el poder de sus dioses, y Elías mostraría el poder del único y verdadero Dios. Evidentemente ustedes ya recuerdan justamente todo el pasaje de Primera de Reyes 18 y ven la gran victoria que tuvo Elías, que Dios mandó fuego del cielo, ¿sí? Y hizo llover, trajo lluvia después de años de sequía. Pero luego de Elías haber matado a 450 profetas de Joab, se encuentra ahora en Primera de Reyes 19, sentado debajo de un enebro. Qué característica diferente. Un Elías del capítulo 18 a un Elías en el capítulo 19. ¿Qué le pasó a Elías? ¿Cómo puede ser que tanto ímpetu, tanta motivación para alentar al pueblo y todo lo demás y desafiar a los profetas de Baal en este momento estaba ahora sentado debajo de un enebro queriéndose morir? Justamente Elías estaba cansado, deprimido y sin voluntad propia. Y es por eso que dice lo que dice. Se sentó debajo de un enebro y deseando morirse le dijo a Jehová: basta yo, Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Él había realizado un montón de actividades que le habían demandado mucho, tanto fuerzas físicas como espirituales y emocionales. A todo nivel estuvo Elías soportando un tiempo. Y como consecuencia, Elías se encuentra llegándose al límite con el Señor. No cabe duda de que su problema tenía su origen en un puro agotamiento físico y nervioso. En primera de como lo leímos, en el 5 al 8, lo único, Elías quería morir. ¿Y qué hizo? Se durmió debajo del enebro. Lo levanta 2 veces un ángel para darle de comer y beber, y luego Elías vuelve a dormir. Una vez que pasa esa situación, el ángel lo ayuda proveyéndole comida y haciéndole descansar con un sueño reparador. A veces, comer y dormir es una buena ocupación. Es necesario tomarnos nuestros tiempos para poder descansar en momento ante tanta presión. Y Elías se encuentra en este momento tomando fuerzas que el ángel le provee de la comida y del alimento, de la comida y del agua para que se restablezca físicamente. Y luego vemos una de las reacciones típicas de la persona que está deprimida, que ya lo dije, es la autoconmiseración. Fíjense en versículo 10. Es sentido cuando le pregunta y lo confronta, Jehová le dice: ¿qué haces, Elías? Sentado en un enebro y queriéndote morir. ¿Qué haces, Elías? Le pregunta. Y Elías contesta: Señor, solo yo he quedado. No es una sola vez que Elías comunicó esta verdad. En el versículo 14 vuelve el Señor a confrontarlo, diciéndole: ¿qué haces aquí, Elías? En primer lugar, ¿qué haces, Elías? Como, ¿qué actitud estás tomando? Y en segundo lugar, le dice: ¿qué haces aquí, adentro de una cueva? Elías, ¿qué estás haciendo? No solamente estaba desubicado en su comportamiento, sino en el lugar donde estaba Elías en ese momento. Elías cae en la autoconmiseración y vuelve a repetir en el versículo 14: solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Quiero
lamentablemente quiero recordarles que Elías no era el único profeta de Dios que había quedado. No era verdad lo que estaba diciendo Elías. No era solo yo he quedado. Si van al capítulo anterior, en Primera de Reyes 18:13, justamente hablaba un siervo con Elías y le dice, ay no, perdón, 18:13, estaba viendo el 18. ¿No ha dicho a mi señor lo que hice cuando Jezabel mataba a los profetas de Jehová? Que escondí a 100 varones de los profetas de Jehová, de 50 en 50 en cuevas, y los mantuve con pan y agua. Había realmente más profetas de Jehová, pero Jehová se limitó a su sentir. Solo yo, Señor, el héroe, solo yo quedé, y encima me quieren matar. La sensación de autoconmiseración y autoexageración que tiene la capacidad del hombre es increíble. Cuando estamos mal, exageramos y nos sentimos lo peor siempre de todos. El Señor conoce nuestras necesidades y no quiere que sobrecarguemos nuestros recursos físicos y emocionales. No se espera nunca, no se espera nunca de nosotros que lleguemos al límite de nuestras fuerzas. Es por eso que Elías debía encontrar su paz y su descanso solo en Dios, no encapsulado en sí mismo. La paz y el descanso lo iba a encontrar solo en Dios. Para no quedarnos exhaustos, debemos recargar depósitos con comida y descanso. Necesitamos respetar nuestros tiempos, amigas. Nosotras a veces estamos expuestas a muchas exigencias del exterior y necesitamos descansar, tomarnos nuestros tiempos de descanso. No, tampoco no exageremos, no seamos vivas y nos tomemos en lugar del mano el codo y todo lo demás. Directamente, sí, pero es necesario descansar. Por eso el Señor colocó el día de reposo, porque era necesario cuidarnos a nosotros mismos también. ¿Cuáles son las causas de la depresión? En primer lugar, son 3 causas. Pueden ser físicas, emocionales o espirituales. Si son físicas, en primer lugar quiero comentarte que consulta con médicos para descartar enfermedades físicas. Cuando te sentís así, en primer lugar acudí a un médico para que te chequee. Conocer nuestro cuerpo y saber cómo funciona nuestro cerebro es parte de la tarea. Chequear el nivel de serotonina o los neurotransmisores del cerebro requieren la consulta de médicos especializados. En caso de que tengas una necesidad allí, tenés que tomar los medicamentos necesarios para así poder sentir un bienestar mejor. Pero siempre haciendo énfasis en que creemos que la ayuda principal y el fin de todo problema lo encontraremos en Cristo nuestro Salvador. Amén. Generalmente el cansancio o una demanda de energías extrema, como la de Elías, puede quitarle las fuerzas al creyente y producir síntomas de depresión. Por eso, este es el caso de Elías en 1 de Reyes 19, 3, 4, cuando Elías expresa lo que ya hemos leído. ¿Quieren ver otro caso? El caso de Moisés. Vayamos a Números, ¿sí? 11, 14, 15. Y dijo Moisés a Jehová, ¿por qué? Está hablando Moisés a Jehová. ¿Por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos, que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? Versículo 14 y 15. No puedo yo solo soportar a todo este pueblo que es pesado en demasía. Y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte. Y si he hallado gracia en tus ojos, y que yo no vea mi mal. Otra situación extrema. Moisés estaba
40 años en el desierto con un pueblo que continuamente quejándose. ¿Se imaginan ustedes en esa situación? Continuamente quejándose, no puedo, no puedo, no, ay, que me falta, que me tengo, que me todo, quejándose continuamente la gente a Moisés. La sensación de Moisés es, no puedo solo soportar todo a este pueblo. Él sentía la presión del pueblo y también sentía la presión de Dios que le demandaba que continúe con su liderazgo. Él se encontraba presionado por la presión de Dios, que lo estaba animando a continuar en el camino, en el proceso de la caminata, y encontraba la resistencia continua del pueblo continuamente quejándose. La sensación, justamente miren cómo está escrito, no puedo. Y esa sensación de no poder es eran los síntomas que había experimentado había dicho anteriormente. Cuando hablamos de consecuencias, pueden ser físicas, una situación extrema de mucha demanda de energía puede llevarte a la depresión. O durante mucho tiempo soportar cargas, también. ¿Cuáles son las cargas emocionales? Generalmente fuertes pruebas, enfermedades, pérdidas y conflictos pueden llegar a agotar la fuerza del creyente y las emociones comienzan a batallar en nuestros cuerpos. ¿Quieren ver cuál es uno de los casos? El caso de Job. Cuando en Job 3:11 está confundida realmente Job en cuanto a quién es su persona. Él ya en este momento en Job 3:11 dice así: ¿por qué no morí yo en la matriz o expiré al salir del vientre? Una persona deprimida está tan ensimismada en sí misma que ya no entiende cuál es el pasado, cuál es el presente y cuál es el futuro. Job se encuentra en la mitad de su vida quejándose de por qué nació. Una cosa extrema. Entender de que una persona deprimida no puede entender dónde está parado y en forma ni en lugar. Otro caso es el caso de Jeremías, que se ve en Jeremías 20, 19 al 18. Y dice así: maldito el día en que nací, el día en que mi madre me dio a luz, no sea bendito, maldito el hombre que dio nuevas a mi padre, diciendo: hijo varón te ha nacido, haciéndole alegrarse así mucho. Y sea el tal hombre como las ciudades que asoló Jehová, y no se arrepintió, y oiga gritos de mañana y voces a mediodía, porque no me mató en el vientre, y mi madre me hubiera sido mi sepulcro, y su vientre embarazo para siempre. ¿Para qué salí del vientre? Para ver trabajo y dolor, y que mis días se gasten en afrenta. Otro lamento de Jeremías, otra situación, volver a cuestionar a Dios muchas veces de por qué nos pasa lo que nos pasa y encima cuestionarle a Dios por qué hemos nacido. También hay razones espirituales y la Biblia menciona continuamente que la depresión puede ir de la mano con la batalla con el pecado. ¿Se acuerdan del caso de David? Cuando David pecó con Betsabé y por tratar de ocultar durante tiempo su situación, Salmo 32, 3 al 4 dice: mientras callé se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agramó sobre mí tu mano, se volvió mi verdad en sequedad de verano. Así dice David. Una de las causas pueden ser espirituales, hermanos. No confesar pecados o no arrepentirte de pecados puede ser también consecuencias de lo que en este momento actualmente puede llegar a pasar en tu vida. ¿Cuáles son los ciclos de la depresión? Una de las partes más importantes para la recuperación de la persona que sufre depresión es experimentar la renovación del entendimiento y del pensamiento.
¿Dónde está la batalla espiritual? La batalla de esta enfermedad está acá, en nuestra mente. Porque quiero contarte que simplemente un pensamiento destructivo, estoy hablando de un pensamiento que no sea real, estoy hablando de algo que no es cierto, te crees una mentira, yo sola, soy la única. Cuando empezamos con pensamientos no reales, porque no estamos solos en este mundo y no estamos solos, siempre está Dios acompañándonos a nuestro lado, ayudándonos, así que no es real que estamos solos. Eso, un pensamiento destructivo, produce desaliento en nuestro físico. Entonces empezás a sentir sin fuerzas y te empezás a paralizar. El desaliento continúa con la desesperación, con un llanto y amargura de alma continuo, como ya lo describí anteriormente. Luego de la desesperación pasa a la duda, de también cuestionar a Dios, del amor de Dios, cuestionamos nuestro entorno, empezamos a cuestionar a todo. Luego de la duda viene el desánimo, cuando ya no tenemos voluntad de hacer cosas. Y el último paso, antes del desánimo, antes de la depresión está el desánimo. Y justamente cuando llegamos a la depresión, ya no tenemos deseos de hacer nada. Y ese es nuestra última sentimiento, de que ya no podemos ni queremos salir de donde estamos. ¿Cuáles son ahora? Todo esto lo venimos hablando de que cómo enfrentamos la ansiedad. Ana, hasta ahora nos estuviste explicando solo sobre los síntomas y las características de la depresión y estuvimos hablando sobre personajes bíblicos que pasaron por la depresión. Pero ahora, ¿qué pasos a seguir? En primer lugar, considera las causas. Si son causas físicas, acudí a un médico, ¿sí? Porque el agotamiento o el desequilibrio emocional puede ser la causa de la depresión crónica. En segundo lugar, no solo son, si no son físicas, pueden ser espirituales. Así que debemos examinarnos y confesar pecados que se repiten como un hábito. Yo no sé en tu vida cómo estás, pero si continuamente estás cometiendo pecados y cayendo en el mismo pecado y ya se tornó un hábito, es necesario que frenes, te confrontes con la poderosa palabra de Dios y te quiebres ante Él, porque es el único que puede sacarte del pozo de la desesperación. En 1 Juan 1:9 dice, que ya los conocemos, que dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y en el Salmo 25, Salmo 51:10, disculpen que lo voy a, estamos por acá, Salmo 51:10 dice así, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Así que si estamos en una situación de que estamos continuamente cayendo en los mismos hábitos pecaminosos, hermana, te ruego que frenes ante la poderosa presencia de Dios y confieses tus pecados, porque si no confesas tus pecados, nada te irá bien en esta vida. Así que necesitamos que te pídele a Dios que crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, que sea ese el sentir. Señor, purifícame, porque necesito de tu perdón. Otra de las, en primer lugar, yo dije que una de las soluciones es considerar las causas. Otro, controlar nuestra mente. Ya dije que todo el problema de la depresión comienza aquí. No solamente, no es en el pelo, no es en el teñido, si está teñido o no, o si me peiné o no, sino acá adentro, en la mente, en lo que está interno, en lo que pensamos, en lo que hacemos, en lo que sentimos,
Todo ahí está guardado. Pensar correctamente puede ayudarnos a rectificar y volver a organizar nuestra manera de pensar. Tenemos que tener un concepto claro y correcto de nosotras mismas. ¿Se acuerdan Filipenses 4:8? Filipenses 4:8 dice así. Ahí se me fue toda la parte. Hay alguna que aquí, acá. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar. Lleva todos tus pensamientos a este test que te da la palabra de Dios. ¿Es verdadero? ¿Es verdadero? ¿Es honesto lo que estoy pensando? ¿Es real lo que estoy pensando? Si no pasa este test, el pensamiento, sácalo de tu mente, hermana, porque no es bueno. Y en segundo lugar, no es solamente testear cómo está nuestro pensamiento, sino que en 2 Corintios 10:3-5, dice así: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, recuérdenlo. Estamos en la carne, pero no militamos en la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios, y llevando, acá está la solución, cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Te hago una pregunta. No depende de que si lo sentís. El Señor está pidiendo obediencia. Un mandato es una orden. No necesitamos estar de acuerdo o no con la orden. Y el Señor no te está pidiendo que, a ver, depende, Señor, si me siento bien lo hago y si no me siento no lo hago. No es una cuestión de opciones, es una orden, es un mandato, hay que obedecer. Y a esto, todo pensamiento tenés que llevarlo cautivo a la obediencia de Cristo. Tercer forma de solucionar el tema de la depresión: contribuir con tus dones espirituales. Justamente, el hecho de pensar en demasía en uno mismo y enfrascarme en mis problemas puede alimentar la depresión. Esto es obviamente producto de nuestro egoísmo. Estamos tan enfrascados en lo que yo siento y en lo que me pasa a mí, y el resto no me importa. Entonces, Romanos 12, del 3 al 8, el Señor nos dio dones para ejercitarlos dentro del cuerpo de Cristo. Por lo tanto, tenemos que hacer uso de nuestros dones espirituales. No es solo todo sobre... La vida no depende todo de vos, es todo lo que vos haces por el otro. En eso consiste la vida, ¿sí? En amar a Dios y amar al prójimo. ¿Qué estás haciendo por el otro? Olvídate un poco más de vos y empezá a servir al prójimo que te rodea. Tenés que contribuir, porque Dios te dio dones y tenés que usarlos en la obra de Dios. Otra particularidad es compartir con un amigo. En Proverbios 18:24 dice: amigo es más amigo que un hermano. Recuerdan ese pasaje. Pero no te aísles, busca ayuda en un amigo, pedí consejo, habla. El Señor no te está pidiendo una multitud de amigos, te está pidiendo uno, tal vez uno, que se pueda sentar a tu lado y pueda ayudarte. Tal vez tenés miles de amigos en Facebook, en Instagram, no sé la cantidad que uno puede tener. Son amigos tan especiales, también superficiales, ¿no? Porque cuando más necesitas no se encuentran a tu lado. ¿Y se acuerdan de los amigos de Job? ¿Los amigos de Job ayudaron? Yo creo que no. Los amigos de Job no ayudaron en nada a Job en su sentir. Así que busca a uno
que sea compasivo, que pueda estar a tu lado. Tal vez que no te dé un sermón, porque a veces en esos momentos no necesitamos sermones, solamente necesitamos una persona que se siente al lado, que nos abrace, que ore con nosotros, que llore tal vez si quiere llorar, pero que te acompañe en ese momento de dolor. 1, 2, 3, 4. Quinto lugar, confesar tu agradecimiento. La persona depresiva es tan egoísta, ¿sí? Lo tengo que decir, que se olvida de agradecer lo que tiene. Está tan ensimismado en sí mismo que se olvida de agradecer a Dios por todo lo que tiene. Y no es que tengo que confesar mi agradecimiento después que pasó la prueba. No, 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 no. Durante la prueba. Y cuando pase la prueba, estate dispuesta a alabar a Dios por su victoria. En Romanos 8:28 dice que todas las cosas ayudan a bien. Y esa es una promesa, que quizás en este momento no ve salida, pero sabe que Dios tiene una salida y tiene la mejor salida para ti. El agradecimiento se ejercita en los hechos antes que nuestros sentimientos hayan cambiado. Vuelvo a repetir, el agradecimiento se ejercita en los hechos antes que nuestros sentimientos hayan cambiado. Necesito compartir y necesitaba, perdón, confesar agradecer a Dios. ¿Sabes por qué? Porque Dios necesita que de la misma manera con la cual Dios te consoló, consueles a otras personas que están en la misma situación. Así como Dios me ayudó en este tiempo de depresión a salir adelante, y te estoy dando algo, simplemente algunas herramientas, para que puedas salir, Dios puede hacer exactamente lo mismo contigo. Y en último lugar, y creo que es lo más importante, wow, y yo me empiezo a emocionar, disculpen, pero debemos clamar las promesas bíblicas. En la palabra de Dios hay muchas promesas bíblicas para cada una de nosotras. Y debemos entender que la depresión es una batalla espiritual y que necesitamos protección contra los ataques de Satanás. Acércate a Dios en oración y reclama el poder de su victoria sobre la muerte. Una cosa es saber y conocer las promesas, pero otra es clamar y aplicarlas en nuestras vidas diarias. Si yo digo que creo en tal promesa, tengo que actuar como que creo. ¿Me entienden el concepto? No es solamente de acá para afuera. Internamente tiene la confianza plena, viene de nuestro ser, no solamente de aquí de boca, como hacía el fariseo, de boca de labios, ¿sí? Sino que viene del corazón. ¿Cómo pensar en lo verdadero en situaciones difíciles? Solamente aferrándose a sus promesas. Así que colócate debajo de las alas cubridoras del Salmo 91:4. Colócate debajo de los brazos eternos de Deuteronomio 33:27. Debajo de la sombra de sus alas. Salmo 57:1. Debajo del abrigo del Altísimo. Salmo 91:1a. Debajo de la sombra del Omnipotente. Salmo 91:1b. Alrededor del ángel del Señor que acampa. Salmo 34:7. Y dentro de la paz que sobrepasa todo entendimiento, de Filipenses 4:7. ¿Cuál va a ser si vos en momentos de depresión, colócate debajo de esas promesas, aferrate a esas promesas y vivílas realmente? ¿Cuál va a ser el resultado? Isaías 26:3, disculpen, pero dice,
Isaías 26:3 dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Así que, hermana querida, yo no sé en qué momento estarás, si estás pasando una depresión, si la pasaste, no tengo idea. Tal vez conoces personas que estén con depresión. Ayúdalas, ponete a su lado, entiende lo que está viviendo. Perdón que me quiebre, pero solamente con el versículo que comenté al principio, Salmo 27:13, que dice, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Así que yo no sé cuál es tu situación actual. Yo te puedo decir cómo superé una depresión, que solamente Dios puede ayudarte con esta, darte la salida. Pero quiero aclararte que hay un problema. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. El problema que tal vez tengas, quizás si estás no conoces de Dios o no te interesa Dios, quiero comentarte lo siguiente. Tal vez tu problema radica en el pecado que hay en tu persona. Y vos me decís, ¿qué pecado, Ana? No sé, no tengo la menor idea. ¿Sabés lo que es el pecado? Cualquier cosa que esté en contra de las normas de Dios. Y ese pecado, quiero compartirte, la que me está oyendo, es que ese pecado te separa de Dios. Justamente la palabra de Dios utiliza la palabra destituidos. El pecado me separa de Dios. Acá estás vos y acá está Dios. Y hay un abismo entre medio. ¿Por qué? Porque el pecado, hay un elemento en el medio que me está separando de relación con Dios. Y en Romanos 6:23 dice, esperen que me quiero ir directamente al versículo para no leerlo mal, porque dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Justamente por el pecado que hay entre medio, entre Dios y vos, el pecado que está en el medio, eso produce que una condenación eterna. Dice, tu pecado te conduce a la muerte, pero la dádiva, el regalo que Dios quiere darte, es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Justamente, hay un problema, estamos separados de Dios y sabemos que la condenación, cuál es nuestro camino si continuamos en nuestra vida en pecado. El camino final o el destino final es la condenación y la separación eterna con Dios. En Hebreos 9:27, muchas personas dicen, bueno, Ana, pero ¿qué me vas a empezar a hablar de vida, muerte, qué es la vida, qué es la muerte? Muchas veces se preguntan qué es la vida, qué es la muerte. Quiero compartirte. Personas consideran que después de la muerte se termina todo, ¿no? Pero sabes que no. Porque la palabra de dice en Hebreos 9:27, que discúlpenme que estoy con la Biblia aquí. Después de la muerte viene el juicio. No hay otro paso intermedio. Así que quiero que veas que hay un solo camino para restablecer tu relación con Dios. En Efesios 2:8-9 dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto es no por obras, para que nadie se gloríe. La salvación que Dios puede darte y la ayuda que Dios puede darte es por medio de la fe, no por lo que hagas a Dios,
sino por tu fe, si crees o no crees en Jesucristo. En 1 de Timoteo 2:5, la palabra de Dios dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, es Jesucristo hombre. Y necesitamos acudir a Él. Por eso estoy haciendo tanto énfasis en que la solución es Él, porque Él es el único que puede mediar entre Dios Padre y tu persona. En Juan 5:24 dice, el que oye y cree tiene vida eterna. Yo te animo, hermana, a que tú deposites tu fe en el Señor. ¿Y qué significa depositar tu fe? Simplemente decirle al Señor, ¿vos crees que Jesús nació, vino a la tierra, Señor? Al tercer día, murió en una cruz. Muchas veces desconocemos lo que significa la muerte de la cruz, esa muerte maravillosa, esa sangre preciosa que Cristo derramó. Fue por causa de nuestro pecado. Y es el único que nos habilita a estar delante de su presencia. Reconócenos a Él como su Salvador. Porque sin esa sangre preciosa derramada en la cruz, nadie tenía paz en este mundo. Así que yo te animo a que confieses y le pides al Señor que te arrepientas de todos tus pecados y le pides al Señor que entre en tu corazón para hallar gracia, para encontrar descanso y hallar paz en tu vida y a obtener la vida eterna que Él te regala de antemano. Dios quiera que puedas encontrarte con el Señor. Si no, pide ayuda a personas que conozcas, que te encaminen al Señor. Pero solamente, ya te dije, solamente Él puede guiarte a los pies. Puede solucionar el problema de tu vida. Padre, te pedimos, vamos a orar. Les pido que me ayuden en oración y nos vamos a despedir así. Padre, querido Padre Celestial, gracias, Señor, por este día. Gracias por tu salvación eterna, Señor. Gracias, porque sin esa salvación, ¿dónde estaríamos? Amén. Así es, Señor. Gracias, Señor, nuestra te hermana rogamos que tú Germán, Padre. le acerques la posibilidad a cada una de nuestras hermanas de poder, las que no te conocen, puedan llegar a sucumbir ante tu amor, porque solamente tu amor en la cruz, demostrado en la cruz, muriendo a favor nuestro, Señor, y pagando tú el castigo que nosotros teníamos que pagar en la cruz, tú lo has hecho. Señor, esa sangre derramada que nos cubrió de todos nuestros pecados, Señor, y que nos limpió eternamente y nos dio una vida eterna a cada una de las que estamos presentes, Señor. Te ruego para que tú puedas confiar en Él, porque solamente Dios puede ayudarte en este camino de desolación que es la depresión y poder sacarte del hoyo de la desesperación. Sácanos, Señor, de la profundidad de la depresión, como has prometido cuando nos volvemos a ti, Señor. Ayúdanos a no caer en la autocompasión, sino más bien a ser cada una un cauce positivo de tu poder a favor de otros. Señor, rogamos que tú nos ayudes, que podamos ayudar a las personas que están con esta situación y por sobre todas las cosas a caminar de tu mano. Te dejamos toda esta reunión en tus manos, sabiendo que tú has estado presente y te glorificamos a ti, al único y santo Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.